del Castillo Drago para una nueva edición de este su programa Aló Psicólogo. Como saben, Aló Psicólogo es un programa del psicólogo Humberto del Castillo Drago y del Centro Areté. Aló Psicólogo pretende regalarles a ustedes, mis queridos amigos, una serie de recursos para avanzar en la reconciliación personal, para avanzar en la vivencia de la virtud y también, obviamente, para tener una adecuada salud mental. En el Centro Areté somos psicólogos católicos, pero obviamente que partimos siempre de la mirada integral del ser humano, es decir, de la consideración que el ser humano es una unidad biopsicoespiritual. Son esas tres dimensiones que son una unidad, y por eso para nosotros el tema espiritual es un tema muy importante. Normalmente vamos integrando los programas desde esta mirada integral, desde esta mirada y entendimiento de que el ser humano es una unidad inseparable. En esta ocasión hemos traído un tema que podría ser un tema más espiritual. Vamos a hablar de la paternidad espiritual, en el contexto, digamos, de que existe una realidad que es la paternidad divina, la paternidad de Dios. Sabemos todos, pues, los católicos, que existe la Trinidad y que existe un Dios Padre, y que ahí pues surge una paternidad biológica y surge también una paternidad espiritual. Eso es como un poquito la introducción. Y para eso tenemos un invitado especial, es el padre, el sacerdote Héctor Velarde Arrieta. Es un querido amigo mío, nos conocemos hace más de 40 años, nos conocimos muy jóvenes, ¿no? No es que seamos tan viejos, padre. Entonces, yo tenía 15 años, 16 años cuando conocí al padre. Y bueno, somos hermanos de comunidad, los dos somos integrantes del Sodalicio de Vida Cristiana. Así que quería invitar al padre para que hablemos de este tema de la paternidad espiritual. El padre está comprometido ya hace como 2 meses, está en estos momentos en Roma, así que está haciendo también un esfuerzo por estar el día de hoy con todos nosotros, porque como saben, por allá pues son como las 2 de la mañana. Muy bien, padre, un fuerte abrazo, cordial saludo, muchas gracias por estar aquí en Aló Psicólogo. Humberto, gracias a ti por esa oportunidad y quisiera decirles a todos, imagínense ustedes la importancia de este tema y el gusto que a mí me da que esta importancia y ese gusto son mayores que la hora en la que actualmente estoy, que son 2:30 de la mañana. Quisiera comentarles una cosa que Humberto, o destacar una cosa que Humberto ha dicho en la introducción al hacer referencia a la cuestión de la integración. Efectivamente, la cuestión de la integración nos abre una perspectiva que permite que comprendamos que todas las realidades, situaciones, las tendencias de nuestra vida, nuestro mundo interior, las cosas que hacemos en lo cotidiano, todo pueda ser comprendido, y para usar la palabra que Humberto utilizó, integrado en la dimensión espiritual. Por eso creo que es importante aclarar para comenzar este diálogo que lo espiritual, fíjense, no por ser inmaterial es menos real. Dicho de otra manera, lo espiritual lo abarca todo. Lo espiritual tiene que ver con toda la realidad, todo el cosmos, toda la historia y todas las dimensiones de nuestra vida y los tres elementos que constituyen la naturaleza humana que Humberto ha mencionado, ¿no? El cuerpo, la psique, ¿no? El alma y el espíritu, ¿no? Hago esta aclaración porque a veces pensamos que lo espiritual es una cosa inmaterial y vecina de lo no real, ¿no? Y a veces
caemos en la trampa un poco del ambiente cultural, cultural en el que nos movemos, de creer que lo espiritual corre en paralelo a nuestra vida cotidiana. Es decir, es un asunto de la puerta de la casa para adentro, es una cosa que a veces que se reduce al mundo individual de cada uno de nosotros, y es una cosa así entre medio abstracta, etérea y una cosa medio celestial que a veces se reduce a una cuestión meramente dominical. Pero fíjense, creo que es importante destacar que, nuevamente, insisto, utilizando la palabra que Humberto mismo ha mencionado, la cuestión de la integración, justamente todas las cosas que hacemos, pensamos, proponemos, todas las cosas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, creo que tiene que ver siempre con lo espiritual. Y por eso es que quisiera, para un poco focalizar nuestro tema o centrarlo, quisiera hacer una pequeña introducción para evidenciar mejor la cuestión, la importancia y la necesidad de la paternidad espiritual. Sí, padre, una Sí. cosita. Sí. Antes que sigas y ya empieces, ahí hay gente que se está conectando, a los amigos que están ahí conectados les pedimos que repliquen este video para que llegue a otras personas y vayan comentándonos también desde dónde nos están escuchando. Por ejemplo, aquí hay un muchacho Arturo, dice saludos, psicólogo Humberto desde Moquegua, Perú. Así que las personas que están conectadas podrían irnos saludando desde dónde están, porque el padre Héctor pues es la primera vez que viene aquí a Los Psicólogos y también nos van a ir haciendo sus preguntas para írselas haciendo al padre. Adelante, padre. Muy bien. Okay. Gracias, Humberto. Bueno, bienvenidos a todos, a los que se están conectando. Quisiera hacer una pequeña introducción para poder comprender mejor la importancia y la necesidad de este tema y abrirles una ventana en dirección a la paternidad espiritual en nuestra vida cotidiana. Fíjense, a cualquier persona con un mínimo de humanidad no dejará de llamarle la atención la triste y sorprendente explicación de Adolf Eichmann sobre su participación en la llamada solución final. ¿Se acuerdan ustedes? Él fue el responsable de llevar adelante órdenes del alto mando de las autoridades que en ese momento guiaban la Alemania de la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Con respecto a nuestros hermanos hebreos, judíos, ¿no? Y se acordarán ustedes que él tomó parte activa en lo que se llamó la solución final. Con respecto a eso, las serenas observaciones de Hannah Arendt continúan a decirle al hombre de hoy que la irreflexión es una gran irresponsabilidad. Hannah Arendt fue una periodista, filósofa, que acompañó el reportaje después de que Eichmann fue preso y llevado a Israel para ser juzgado. Hannah Arendt fue enviada como reportera a cubrir la noticia y le impresionó mucho las declaraciones de Eichmann, ¿no? Que se convirtieron en un libro muy famoso que se llama Eichmann en Jerusalén. Es un libro tremendamente interesante, ¿no? Y ella concluye, una de las conclusiones a las que llega, dice, es lo que he mencionado, la irreflexión es una gran irresponsabilidad, ¿no? Porque justamente Eichmann decía que él solo cumplía órdenes, ¿no? Y dicho sea de paso, el tema ha vuelto a salir a la luz porque recientemente ha habido el lanzamiento de un documental nuevamente sobre este tema, profundizando en esa perspectiva, ¿no? Que es lo que después le ha permitido a Hannah Arendt hablar de la banalidad del mal.
En ese sentido, igualmente patética es la declaración de Hermann Göring cuando dice: yo no tengo conciencia, mi conciencia es Hitler. Es decir, es una persona que le encomendó su pensamiento, le encomendó su conciencia a otra persona. Una cosa terrible, porque significa un abandono de la propia humanidad. Significa no tener, en ese sentido, capacidad propia para discernir, para pensar, para reflexionar, para hacer consideraciones. En fin, creo que se podría hacer una lista bastante grande hasta la fecha que apunta a una falta de formación de la conciencia y por consiguiente a una grave disminución de libertad, ¿no? Porque justamente la libertad está asociada a la capacidad de pensar, de reflexionar y de discernir. Entonces, al haberse encomendado a otro la conciencia, creo que en ese sentido se puede hablar de una disminución de la libertad, ¿no? En lo cual hay responsabilidad, es decir, como lo veremos un poco más adelante, es el haberse cerrado o excluido, o mejor dicho, haberse excluido de ese don que justamente el Señor nos hace de su propia libertad, ¿no? Bueno, y en otra perspectiva, podemos hablar incluso de un pésimo uso de ese mismo don de la libertad. Podemos pensar en ese sentido en la decisión, por ejemplo, siempre pensando en la cuestión de la irreflexión como gran irresponsabilidad. Pensemos, por ejemplo, en la decisión de lanzar bombas atómicas sobre las poblaciones civiles en Japón, hasta la guerra de los Balcanes, la guerra del Golfo, la invasión de Irak, Padre, el ataque a las Twin Towers de Nueva York, los ataques del ISIS, ¿no? Vale, una pregunta. Cuéntanos toda esta introducción que estás haciendo sobre la irreflexión, ¿cómo la conectas con nuestro tema de la paternidad espiritual? Justamente porque Humberto, porque creo yo que esta perspectiva que estaba intentando mostrarles, ¿no? Hasta la misma guerra reciente que está sucediendo aquí cerca, de alguna manera evidencia una abdicación de la propia humanidad. De manera inmediata, podemos decir que se ha tercerizado, no sé si se usa mucho esa palabra en español. Tercerizar es cuando una empresa una empresa que se dedica a la construcción de edificios y terceriza, es decir, Eso se entiende, sí. Sí lo le entendemos encomienda. así. Ujú. Ya, ok, entonces no tengo que explicarla, perfecto. A una tercerización de la conciencia personal, una tercerización del criterio propio y del discernimiento. En fin de cuentas, el ambiente cultural en el que nos movemos, el occidental, donde circulan desinhibidamente el mal de la banalidad y la baja densidad de pensamiento, ¿no? Junto con una inacabable oferta de imágenes, sonidos, sensaciones y sensacionalismos, justamente colabora a rezarle espacio a la interioridad del hombre, y en ese sentido es como si viviese con el cerebro, por decirlo así, alquilado, ¿no? En fin, creo que en ese sentido podemos acercarnos a la idea de justamente una situación en la que de alguna manera sobrevivimos en el sentido de pasar a realizar cosas, pasar a hacer cosas, ¿no? Incluso las cosas pueden ser buenas, pero no han sido acompañadas de un mundo interior, no han sido acompañadas de una reflexión, no han sido acompañadas de un proceso de discernimiento y de decisión, ¿no? Fíjense ustedes, una vez una persona que trabaja en el mundo de la publicidad me decía que una persona en un día toma más de 5.000 decisiones.
Ojo, muchas de esas decisiones obviamente son buenas. Por ejemplo, levantarse, es decir, salir de la cama, lavarse los dientes, comer, leer, qué sé yo, ¿no? Pero lo importante es que esas decisiones, justamente para que todas ellas colaboren para tener una vida orientada según la propia vocación personal, según la propia vocación humana, ¿no? Es importante que estén acompañadas de reflexión, porque si no están acompañadas de reflexión y discernimiento, las cosas que hacemos se hacen de manera automática, es decir, se hacen según el criterio de alguien que las ha impuesto o las ha propuesto, pero no están acompañadas de una adhesión interior, de una adhesión personal, ¿no? Entonces, son acciones, actividades, conductas, costumbres, insisto, que podrían ser buenas, pero al no estar acompañadas de esa adhesión interior, es como la fecha de caducidad que tenemos en una tarjeta de crédito, ¿no? Al final, las costumbres, y es exactamente lo que vemos al final de la época que estamos viviendo, ¿no? Como mucha gente ha recibido por tradición costumbres, ¿no? Actividades y cosas buenas que al no tener, que al no conocerse la intención con la que fueron pensadas, al no pensar sobre ellas, al no considerarlas, al no reflexionar, al no discernirlas, es como una llama que se va acabando, sencillamente, ¿no? Padre, podríamos ir entrando a tratar de responder la pregunta del tema del día de hoy. Muy interesante lo que estás diciendo, pero la gente está esperando que le contemos un poquito lo que es la paternidad espiritual. ¿Qué tiene que ver la paternidad espiritual con la paternidad de Dios, por ejemplo? No sé si nos puedes contar un poco sobre eso. Sí. Fíjense, al hablar de la paternidad espiritual, como ustedes pueden estar percibiendo, yo creo que es importante que la asociemos justamente a una percepción de la vida que solamente nos puede venir a partir del Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan que Jesús, una de las cosas, el Señor Jesús, una de las cosas que le pide al Padre es justamente que nos pueda enviar otro paráclito, es decir, otra, otra persona que pueda estar a nuestro lado, ¿no? Eso significa paráclito, alguien que pueda ser enviado a nuestro lado para acompañarnos, protegernos, defendernos, animarnos, ¿no? ¿No? Y ese otro paráclito, que es el Espíritu Santo, es el que nos enseña todo y nos recuerda todo lo que Jesús nos ha dicho, ¿no? Entonces, justamente en ese sentido, el paráclito, el Espíritu Santo, es el que nos permite recorrer un itinerario para reconocer en las cosas, en las situaciones, reconocer lo que el Padre está haciendo permanentemente. Hay un pasaje de Romanos 8 que creo que es importante que lo llevemos en cuenta. Dice, Dios Padre interviene en todo para el bien de los que Él llama y Él elige. Y en otro momento, Jesús mismo dice, yo y el Padre trabajamos siempre. Es decir, ¿en qué consiste ese trabajo? Justamente en introducir en la creación ese itinerario que permite no solamente superar el pecado, como dice la carta a los Gálatas 4, sino introducirnos en una relación de reconciliación y de filiación. Y eso solamente es posible justamente cuando nosotros participamos de esa actividad del Espíritu Santo, ¿no? No sé si Humberto quieren tiene alguna pregunta, porque si no quisiera pasar justamente de una manera más específica a responder a tu pregunta
Sí, ¿no? sí. ¿Qué cosa es la paternidad espiritual? La paternidad espiritual es una participación en esa actividad que la Trinidad realiza en toda la creación, en toda la historia, ¿no? Y esa actividad la realiza a través del don de la gracia. Y la gracia específicamente es la actividad de la tercera persona, el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que nos permite zambullirnos en la realidad y reconocer en cada cosa no solamente, no solamente las cosas evidentes que pueden aparecer, sino lo que está por detrás o lo que está en el fondo de cada situación. Y ver cómo las situaciones buenas, incluso las malas, pueden ser aprovechadas por la Trinidad para ofrecernos esa superación del pecado y ofrecernos esa filiación, ¿no? Vale, yo he estado leyendo un libro del padre Jacques Philippe, que con la gracia de Dios va a estar acá en Colombia a partir del 19 de octubre, donde él habla de la paternidad espiritual del sacerdote. Entonces él habla de que esa paternidad viene, como tú lo estás explicando, de la paternidad de Dios, pero él también habla de que la paternidad espiritual pues no solamente la ejercen los sacerdotes, ¿no? Sino, en realidad, eh, cualquier apóstol puede ejercer una paternidad espiritual, pero el sacerdote como tal, ejerce esa paternidad. No sé qué piensas de esto que estoy diciendo, qué opinión tienes. Sí, justamente. Fíjense, como ustedes se han dado cuenta, yo he vinculado a la paternidad espiritual a la actividad trinitaria y en concreto a la actividad del Espíritu Santo que nos permite ir más allá de lo evidente, de lo superficial, ¿no? Y penetrar las cosas. Incluso en el sentido de lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, ¿no? En los versículos 10 en adelante. Es decir, el Espíritu lo sondea todo. El Espíritu nos permite reconocer las profundidades de Dios, dice San Pablo en la carta a los Corintios. E incluso es el que nos permite juntar el espíritu de las cosas espirituales. Ahora, como ustedes se darán cuenta, y como ustedes deben saber, nosotros bautizados recibimos ese espíritu de Cristo, el mismo espíritu que Cristo recibe en su bautismo, nosotros lo recibimos. Dicho de otra manera, Jesucristo en el bautismo comparte con nosotros su mismo espíritu, el mismo espíritu que llevó a Jesús en su humanidad, como dice San Lucas, el Evangelio de San Lucas, a crecer en sabiduría y gracia. El mismo espíritu actúa en nosotros, ayudándonos a crecer hasta tener la madurez y la mente de Cristo, como dice San Pablo. Por consiguiente, la paternidad espiritual no solamente es ejercida o puede ser ejercida por un sacerdote, sino por cualquier bautizado. Por cualquier bautizado puede ser ejercida porque tiene el don del Espíritu Santo. Ahora, para eso, como ustedes se darán cuenta, ¿no? Como ustedes pueden percibir, si bien todos tenemos ese don del Espíritu Santo, es importante tener sintonía con ese, es decir, tener una vida espiritual. Dicho de otra manera, es importante que el Espíritu Santo sea una parte activa de nuestra vida. Por eso creo yo que la paternidad espiritual, en el fondo, es un servicio a lo que se llama sinergia, ¿no? Ojo, la sinergia no es un invento del mundo corporativo reciente. Ya de la sinergia se habla en la Sagrada Escritura, ¿no? De la sinergia se hablaba en el primer milenio. Los padres de la iglesia hablaban mucho de la sinergia. Dicho de otra manera, la sinergia es la cooperación con la gracia. Y como ustedes saben, la gracia es la mismísima actividad del Espíritu Santo que nos conduce a la verdad completa, como dice el Evangelio de San Juan.
Padre, voy a invitar a los amigos que nos están escuchando y que han estado compartiendo el video a que nos hagan sus comentarios o sus preguntas. Y aquí nos están saludando desde Piura, Perú, desde Lima, Perú. Me imagino que también hay gente desde Colombia, a ver que nos vayan comentando. Y por favor, si a ver, tienen alguna pregunta, algún comentario. Acuérdense que Aló Psicólogo dura máximo 1 hora, ¿no? Pero lo vamos concluyendo también según, pues, las reflexiones que tienen los amigos que invitamos aquí, o también las preguntas que van haciendo. Padre, yo tengo una pregunta. ¿No crees tú que en nuestra sociedad actual podemos hablar eh, de una crisis de paternidad biológica, crisis de masculinidad, dicen algunos, y que también puede existir una crisis de paternidad espiritual al haber crisis vocacional, pocos sacerdotes, o los escándalos, digamos, con algunos sacerdotes, o no solamente con sacerdotes, sino con referentes de la sociedad, como pueden ser profesores, entrenadores, ¿no? Que hacen un abuso de poder y luego un abuso sexual. Sí, Humberto, tú has usado un término que tiene una particular actualidad, el tener referentes. Eh, Efectivamente, nosotros navegamos en una cultura tremendamente individualista, ¿no? Una cultura que se mira al ombligo. Fíjate, ya los padres de la iglesia hablaban de eso, ¿no? El mirarse al ombligo, el ombligo es la marca de una herida, ¿no? Del cordón umbilical que se ha cortado, ¿no? Y los Ujú. padres de la iglesia decían que justamente hacían una asociación y encontraban en el ombligo un símbolo de la herida del pecado. Entonces, una persona que se mira al ombligo es una persona que mira a esa herida del pecado, es una persona que desarrolla una cultura personal individualista, que es uno de los elementos eh, tremendamente presentes en el mundo en el que vivimos, en la cultura en la que navegamos. Creo yo que ese individualismo de alguna manera hace que nos cerremos a los demás, por un lado, o más bien desarrollemos la idea de que podemos navegar solos, de que podemos producir nuestra perfección. La idea de que podemos, dentro de un esquema de autonomía y autorreferencialidad, podemos elaborar respuestas o, en otro sentido, eh, controlar la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay una falta de referentes, una ausencia, podríamos decir, de paternidad, ¿no? O podríamos decir desde otra perspectiva, una paternidad meramente formal, ¿no? Porque de hecho, como la gente no nace de un huevo, ¿no? O sea, hay papás, ¿no? Pero no todos, justamente por no tener esa conexión con la actividad bautismal en la que recibimos el Espíritu de Cristo, entonces simplemente se anima en una vida familiar de una manera automática, ¿no? Pero no con esa sintonía, con esa amistad, con esa intimidad, con esa familiaridad con el Espíritu Santo, ¿no? Y por eso creo yo que en ese sentido, incluso los padres de la iglesia lo mencionan repetidas veces, la necesidad de buscar un padre espiritual, alguien que les permita sintonizar con el Espíritu Santo de tal manera que puedan ver en el fondo de la realidad y no simplemente seguir las cosas por moda, por costumbre, por inercia, ¿no? O porque un caudillo se presenta, sin entrar en el mérito si el caudillo es de derecha o de izquierda, ¿no?
Pero ese es el problema de cualquier dictadura, o el problema del pensamiento único, sea de derecha e izquierda, sea bueno o malo, sin entrar en ese mérito, pero es un tipo de caudillismo en el que, como decía antes, desde otra perspectiva, terminamos encomendándole nuestra conciencia, ¿no? Muy bien, padre. Entonces, en concreto, tú que, no sé Ah, si hablar de funciones o de tareas perdón, de un Humberto. padre espiritual. Sí, perdón, sí. Antes de responderte a eso, tú habías, en la pregunta anterior, habías asociado la cuestión a los sacerdotes. Eh, Creo que mencionaste la falta de vocaciones o las pocas vocaciones sacerdotales. Yo más bien pensaría en la poca vivencia de la vocación bautismal. ¿Se dan Ujú. cuenta? Porque a veces se cree que el sacerdote es el que tiene que, es el que tiene que darlo todo, el que tiene que guiarlo todo, el que tiene que animarlo todo. Sin embargo, la persona que recibe el bautismo recibe la gracia del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. De la misma manera que lo recibe el que será después sacerdote, pero creo que tenemos que regresar a eso. Ahora, yendo a esta última pregunta que has hecho, creo que uno de los elementos importantes eh, del servicio de la paternidad espiritual, podríamos decir, es la escucha. Una escucha en la que, especialmente al comienzo, no debe estar acompañada de preguntas rígidas o preguntas cerradas, sino una escucha para que evidencie que en ese ejercicio de la paternidad espiritual nos estamos colocando a disposición de la persona. No para decirle lo que ella tiene que hacer, porque la paternidad espiritual no consiste en eso, sino para ayudarla a que la persona pueda estar expuesta a la actividad del Espíritu Santo. Entonces, no se trata de, en la paternidad espiritual, darle a cada persona una charla de 15 minutos una carpeta de 25 hojas impresas para tratar de convencerlo sobre la vida cristiana. No, porque eso es obra de la Santísima Trinidad. Entonces, el Padre Espiritual lo que hace es colocarse a disposición en esa actitud de escucha que debe provocar confianza. El otro día me decían que una de las, dentro del mundo corporativo, perdónenme la banalidad, pero dentro del mundo corporativo y empresarial, decían que en las empresas, en las corporaciones donde hay mayor ambiente de confianza, hay un mejor ambiente de trabajo y hay una mayor producción. Por eso les decía, perdónenme la banalidad, pero simplemente quiero destacar lo concreto que significa un ambiente de confianza, una cultura de confianza, una relación de confianza. Justamente es lo que permite que la persona, ¿no?, que recibe la gracia de la paternidad espiritual pueda crecer y avanzar y madurar, como dice San Pablo, hasta la mente de Cristo. Padre, aquí tengo en mi mano el libro de Jacques Philippe y relacionándolo con lo que estás diciendo, hay una frase que me llama la atención, que la podríamos comentar, que dice lo siguiente: el padre ayuda al hijo a encontrar su verdadera identidad. En la Biblia es el padre el que da el nombre al hijo, el nombre que no es simplemente una etiqueta, un estado civil, sino que representa la identidad profunda, la misión de la persona. Ahora, en nuestra sociedad muchas veces los seres humanos pueden estar viviendo una crisis de identidad, ¿no? ¿Qué puedes comentar sobre eso? Sí, para ponerle una frase y a partir de ahí darle doble clic. Somos a partir de la relación. Dicho de otra manera, la cercanía, la proximidad genera vida.
Dicho de otra manera, la comunión hace, o sea, la comunión, la comunidad, la familia, el espíritu de familia hace que la persona sea ella misma. Es decir, la relación con los demás, la relación recibida, el amor recibido, por eso la importancia del Espíritu Santo, hace que nosotros podamos reconocer que somos seres para la relación, que existimos en la relación. Y justamente ese es eso está en el centro, es decir, la gracia que recibimos, la identidad que recibimos, el espíritu que recibimos en el bautismo, es justamente un espíritu que nos comunica el mismísimo modo de ser, de existir y de pensar de Cristo. ¿Qué modo es ese? Es un modo de relación. Cristo es hijo porque hay un padre. Acuérdense ustedes que padre e hijo son nombres de relación, ¿no? El padre es padre porque tiene un hijo, ¿no? Y el hijo es hijo porque lo ha recibido todo del padre. Siguiendo las palabras del Señor Jesús. En otras palabras, el vivir en un ambiente de relacionalidad, de proximidad, de proximidad, en un ambiente de amor, de amistad y de confianza, hace que emerja la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Justamente en ese ambiente de amor, de relación, hace que yo pueda existir como lo que soy. Es decir, vengo de la relación y voy a la relación y vivo en la relación. La relación que significa amor, amistad, vínculo, puentes, mutua inhabitación, inclusión del otro, aceptación del otro. Eso. Sí, hablando de la paternidad, hay como dos ideas que se me vienen a la cabeza. Uno, como el padre tiene un amor incondicional, un padre espiritual, ¿no? Un padre espiritual que no cosifica al otro, un padre espiritual que no lo controla, que no lo utiliza, que no lo manipula, un padre espiritual pues que lucha por vivir la virtud, entonces vive ese amor incondicional, ¿no? Porque todos los seres humanos eh, tenemos un padre, ¿no es cierto? Y todos los seres humanos eh, tenemos, digamos, ese derecho a vivir también la filiación, ¿no? Entonces, eso es como una característica del padre espiritual, ¿no? El amor incondicional. Pero obviamente, pues, ese amor paternal se va expresando en distintos gestos. Y la otra idea es que un padre siempre genera una autoridad, ¿no? Es la capacidad de transmitir una verdad, ser portadora de una palabra de autoridad, marcar un camino, una exigencia, y el hijo siempre sabe que en su padre, concretamente hablando del padre espiritual, pues sabe que puede recurrir a él en cualquier momento por un consejo, por una sugerencia, o para expresar un sentimiento, un dolor, etcétera, ¿no? Sí, acuérdense, Humberto, tú has mencionado la palabra autoridad. Autoridad viene de autoritas, que significa ayudar a crecer. Fíjense, ayudar a crecer. Eso me hace recordar la imagen del pedagogo. Ustedes saben que el pedagogo era el esclavo que llevaba al niño a la escuela. Estoy hablando de la antigua Grecia. Llevaba al niño a la escuela sobre los hombros para evitar que los animales puedan atacar al niño. Y con una linterna adelante para que
se pueda ver el camino. Pero ese era el servicio que realizaba el pedagogo. Ustedes saben que en los primeros siglos del primer milenio, un padre de la iglesia le dio justamente el título, asoció a Jesús el título de el pedagogo, la persona que nos guía, que nos orienta, que nos protege, como cuando él, como buen pastor, lleva a la oveja sobre los hombros, igualmente. Entonces, el pedagogo, el padre espiritual, es alguien que debe estar justamente porque es un hombre del espíritu, estar atento a la persona y a la relación que ella poco a poco va desarrollando en el espíritu. Y justamente en el espíritu de la fiesta litúrgica de hoy día, ¿no? 29 de agosto, acuérdense ustedes que una de las frases del precursor de San Juan Bautista es necesario que yo disminuya para que él crezca, refiriéndose al Señor Jesús. Bueno, en la paternidad espiritual, como en la pedagogía que se desarrolla dentro de una familia, es necesario que la persona pueda ir avanzando, pueda ir creciendo, ¿no? Pero el padre espiritual, justamente porque es un hombre del espíritu y al servicio del espíritu y al servicio de la persona, no puede sustituir a la persona y no puede incluso sustituirla en el sentido de decirle qué es lo que tiene que hacer, sino ayudarla a que la persona pueda, sintonizando con el mismo espíritu de Cristo, pueda saber lo que ella tiene que realizar, las decisiones que tiene que tomar y cómo identificar las diversas voces que le inclinan en uno u otro sentido para tomar tal o cual decisión. Muy bien, padre. Bueno, a los amigos que nos van siguiendo, este video se queda aquí en el fanpage y más tarde, mañana lo subimos al YouTube, y así que hay gente que lo reproduce después, que lo mira, etc. Entonces, este tema lo elegimos porque nos parece importante en el sentido de que todos los seres humanos siempre tenemos una referencia, un referente. Y definitivamente hay muchas personas que están alejados de Dios, hay muchas personas que no entienden la paternidad de Dios, hay una crisis también de paternidad, hay un abandono paterno, y yo lo veo desde el ámbito clínico de la psicología, hay una ausencia emocional. Los padres históricamente siempre han tenido una ausencia, porque el hombre siempre era el que salía a trabajar. Pero digamos, nuestra sociedad ha ido caminando, ha ido avanzando en una serie de sentidos, lo que hace, digamos, cada vez más difícil, entre comillas, que los padres cumplan con su función, ¿no? Entonces, el padre biológico es padre biológico, pero a veces no es padre espiritual, solamente es proveedor, digamos, de recursos materiales, ¿no? Entonces, yo quería explicar eso porque, bueno, se va conectando otra gente en este momento para que vean como por qué es que hemos estado hablando, o estamos hablando con el padre Héctor Velarde, de este tema de la paternidad espiritual. Muy bien, padre, ya estamos avanzados en el programa. La idea es ir concluyendo. No sé si tú quieres dar algunas otras reflexiones, porque a mí me parece que para avanzar en la vida cristiana, en la vivencia de la virtud, todos podríamos abrirnos por un lado, o a ser padres espirituales, pero también a ser hijos. Eso también es importante, porque para poder ser hijo, primero hay que para poder ser padre, primero hay que ser hijo también, ¿no? Entonces eso es un aprendizaje muy bonito, y que si confiamos en Dios, hay que confiar pues en que podemos encontrar, es decir, que podemos aprender a ser hijos y podemos aprender a ser padres confiando, digamos, en que esa paternidad espiritual
es posible por más crisis que haya en nuestra sociedad contemporánea. Sí, Humberto, la paternidad espiritual, que es un ejercicio del hombre espiritual, del hombre que vive en el Espíritu según el Espíritu Santo, solamente es posible vivirla, como ustedes se dan cuenta, en Cristo, que es el hombre espiritual, ¿no? Justamente Cristo lo que hace en su vida humana es espiritualizar su humanidad, y por eso es que Él nos da el Espíritu Santo. Pero en ese espiritualizar su humanidad, Él va habituándose a vivir según el Espíritu, así como el mismo Espíritu Santo se habitúa a vivir en esa humanidad de Cristo. Entonces, de la misma manera, sucede con nosotros. Por eso, para ser un padre espiritual, para realizar ese ejercicio de la paternidad espiritual, incluso si es que el Señor llama a alguno de ustedes, después de haber hecho un discernimiento, para ese ejercicio concreto a través del consejo espiritual, la dirección espiritual, o de una manera particular, ¿no? Pero incluso como padre de familia, todo padre de familia debe, por ser bautizado, tiene ese, y por tener la vocación a ser padre de familia, tiene ese, pero es importante que al ser vivido en Cristo, se reconozca que es importante para ser padre, ser hijo en el Hijo, ser hijo de Dios. Acuérdense ustedes que Cristo no tiene nada que Él no haya recibido del Padre, lo dice Él mismo. Por consiguiente, la lógica, podríamos decir, la psicología, la personalidad, la lógica interna de un ser humano es justamente, de un bautizado, es justamente la recepción de todo lo que el Padre da, del amor del Padre, que es ese Espíritu Santo. Y eso es justamente lo que nos permite vivir en esa relacionalidad. Hace un momento yo les hablé de la relacionalidad, el espíritu de confianza, la escucha, nos llevaba a aceptar a los demás, a incluir a los demás en el propio mundo interior. Eso es lo que se llama, esa es la verdadera inclusión, no la caricatura que a veces escuchamos en las redes sociales, sino el incluir al otro, lo cual significa, ojo, no significa una actitud neutral. El padre espiritual no tiene una actitud neutral, es un hombre del espíritu. Cuando decimos hombre del espíritu, no estamos diciendo que cree en cualquier cosa, que cree en las arañas, en las iguanas, en los orishás. No, es una persona que tiene una característica muy puntual, una definición en ese sentido, una relación definida. Y esto lo digo porque es importante, porque parte de las aguas en las que navegamos es justamente ese pensamiento líquido, un pensamiento débil y líquido que se va adaptando a las cosas, a las situaciones, etcétera, ¿no? Entonces, y por ahí se navega en las aguas del relativismo. Pero en fin, para ser un poco más concretos, creo yo que la actitud de recepción, de mente abierta, corazón abierto, de manos extendidas para recibir esa gracia, esa actividad del Espíritu Santo es lo que nos permite justamente ejercer, ¿no? Si se nos pide de una manera particular, ¿no? Y en general, como bautizados, ejercer la paternidad espiritual. Muy bien, padre, muchas gracias. Además, porque creo que esa paternidad espiritual, en el fondo, como ya lo has señalado, viene de Dios, ¿no? El reconocimiento, pues, que somos hijos de Dios. Sí, es una participación en la actividad trinitaria, que es una actividad de amor, de relación, de mutua inhabitación, como dije antes, de inclusión, de escucha, de atención, ¿no? Eso. Y Excelente. esa actividad trinitaria
que lo traspasa todo, de alguna manera se canaliza, se concretiza, se actualiza en la paternidad espiritual. Que es Muy bien, paternidad excelente. en el espíritu, justo. Paternidad espiritual significa eso, paternidad en el Espíritu Santo, en el Espíritu del Padre, que es el Espíritu del Hijo también. Muy bien, excelente, padre, muchas gracias. Efectivamente, creemos nosotros que desde el Centro Arete, desde esta mirada integral, efectivamente uno puede lograr mejorar en términos psicológicos, pero lo más importante no es solamente mejorar en lo psicológico. Lo más importante, creo yo, es que los problemas psicológicos, que las heridas afectivas, no eviten que yo vaya avanzando en la virtud, en la reconciliación, en la vida cristiana, ¿no? Entonces, el tema de la paternidad espiritual es un tema importante porque si uno se abre a esa afiliación a través de una persona concreta, se va a ir abriendo a toda esa realidad divina. Sí, Muy bien, y padre Héctor, muchas gracias. Sí, Humberto, dime. una cosita más, justamente, tú has hablado de la virtud, además arete es eso, ¿no? La virtud, y podríamos añadirle los hábitos buenos, la purificación del corazón, la ascética. Virtud, ascética, y, muerta las pasiones, hábitos buenos, todo eso es parte de lo que podríamos decir la custodia. Es de esa manera que nosotros custodiamos esa actividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo acostumbro decir, no es el delivery, el que nos trae la pizza y se va. No, el Espíritu Santo es alguien que se une a nosotros, como dice San Pablo, ¿no? El Espíritu se une a mi espíritu y juntos, eso es lo que se llama la sinergia, la mutua cooperación, ¿no? Y juntos vemos, juntos decidimos. Por eso yo a veces le digo a la gente, no se trata simplemente de pedirle luz, iluminación al Espíritu Santo, no, es juntos ver, juntos decidir, juntos actuar, el Espíritu Santo y yo, ¿no? Juntos. De esa manera, con el Espíritu Santo producimos una obra divina de la salvación y reconciliación de este modo humano, que implica el mismo modo humano, animado por el Espíritu, el mismo modo humano de Cristo. Eso. Muy bien, padre, muchas gracias. Te dejamos descansar. Estás en Roma y es 3:30 de la mañana, es tarde aquí, todavía es temprano, 8:30. Pero bueno, es más o menos el tiempo de Aló Psicólogo. Ahora ninguna persona. Han puesto comentarios, pero ninguna se ha animado a preguntar. Bueno, a veces pasa eso. Te agradecemos mucho, padre. Queremos recordarle a todos los amigos que están en Colombia que el padre Jacques Philippe va a llegar el 19 de octubre, va a estar 4 o 5 días en Medellín, y luego se va a ir a Cali, luego va a estar en Bogotá. Ahí en los comentarios, Viviana, nuestra community manager, ha puesto el enlace para que ustedes vean, digamos, los que están en Colombia, cómo va a ser esta gira del padre ya Philip. Entonces, de pronto Viviana puede volver a poner ahí el enlace. Es una landing page, una página web para que entre. Y además, les comento que, bueno, nosotros tuvimos el seminario Psicología y Persona Humana, dirigido en temas de trauma y de heridas afectivas. Fue excelente, muy buenos expositores. Entonces ahora estamos ofreciendo las grabaciones a 60.000 pesos, 60 soles o 15 dólares. Así que las personas que están interesadas, Viviana también va a poner ahí el enlace de la tienda donde ustedes puedan comprar estas grabaciones, porque hay varias charlas muy, pero muy interesantes. Muy bien, mis queridos amigos. Padre, muchas gracias. Un fuerte abrazo y nos das tu bendición para terminar el programa. Creo que nunca habíamos invitado a un sacerdote, así que esperamos, Padre, que no sea, no sea la última vez, al contrario, te comprometemos para otros temas
espirituales. Ya, además, en las próximas veces ya estaré un poco más cercano. Yo vivo en Brasil y eso nos coloca solamente a 2 horas de diferencia con Colombia. Colombia, Perú, Ecuador. Ya no me Así acuerdo. es. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Muy bien, queridos amigos, entonces este fue una nueva versión de Aló Psicólogo con el padre Héctor Velarde, que nos acaba de dar su bendición. Un fuerte abrazo para todos y como siempre ya saben, Aló Psicólogo todos los lunes a las 7:30 de la noche, hora Perú o Colombia. Un fuerte abrazo. Chao. Cuídense mucho. Chao.